Vaya semana cargada de adrenalina y pura acción. En este video te voy a traer las noticias más relevantes de esta semana. En las redes sociales está sonando fuertemente que ya se está preparando, se está cocinando sabroso la pelea entre Rafael el Divino Espinosa contra el Venado López. Sí, los dos campeones mexicanos peso pluma, Divino por parte de la WBO y Luis Alberto el Venado López por parte de la IBF. Una pelea que a decir verdad tiene mucha lógica, ya que después del espectacular triunfo que tuvo el Divino ante el Tren Robéis Ramírez, Divino subió en el ranking internacional de los pesos pluma y actualmente ostenta el lugar número 4 de la clasificación internacional, mientras que Luis Alberto el Venado López se encuentra en el lugar número 5. Pegaditos, Venado López enfrentará su mandatoria contra el japonés Reiya Abe, quien está en el lugar número 6 de la clasificación internacional de los pesos pluma, y ambos se enfrentarán este 2 de marzo en los Estados Unidos. El Venado defenderá su título. En caso de ganarle al japonés, la siguiente pelea sería contra el Divino Espinosa, una pelea sumamente atractiva. ¿Qué opinan ustedes? Quiero leer su comentario aquí en la cajita de comentarios, mis amigos. Y si apenas acabas de llegar a Richie Blog y no te has suscrito, pues este es el momento para hacerlo. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestros videos. La noche de ayer vimos al monstruo de Jaime Munguía hacer lo que el Canelo simplemente no pudo hacer. Déjenme decir que ahí se vio la mano de Freddie Roach. Vimos a un Munguía letal y muy concentrado. Derribó 4 veces a John Ryder hasta hacer que la esquina del inglés pidiera la rendición lanzando la toalla en el 9º round. Munguía cumplió y logró lo que Canelo Álvarez no pudo, noquear a John Ryder. La noche de ayer Munguía fue imparable, con una mejor técnica que le permitía armar combinaciones efectivas y con mucha precisión fue demoliendo poco a poco a John Ryder, derribándolo desde el 2º round, otra vez en el 4º y 2 veces en el 9º, hasta que la esquina de Ryder dijo no más, e hicieron bien en lanzar la toalla para exigir desesperadamente la rendición. Este triunfo, mis amigos, es una señal para el Canelo. Por lo que suena en las redes sociales, la pelea contra Canelo y Munguía aún está lejos, quizá no sea para este 2024 sino hasta el 2025, y por lo que suena en las redes, el rival más sonado para Munguía a continuación es Edgar Berlanga, y en cuanto a mi opinión, eso es una lástima a mi parecer, ya que Berlanga está muy lejos de Munguía, se encuentra en el lugar número 13 del ranking internacional. A mí en lo personal no me llama la atención esta pelea, pero estos rumores están sonando muy fuerte en las redes, y si fueran complacencias, pues yo pediría ver pelear a David Morrell contra Munguía o Benavides contra Munguía. Esas peleas para mí sí serían muy interesantes. Berlanga yo lo veo muy lejos de Munguía, a Berlanga le hace falta mucho, pero yo quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Y en conclusión, con Munguía, ayer mandó un mensaje al Canelo. Cumplió, nos regaló un knockout, nos regaló una pelea electrizante, una bonita pelea, convenció, y según mi opinión debería de ir tras Morrell y Benavides antes de ir por Canelo y consolidarse como el mandamás de la división. ¿Qué opinan ustedes? Yo quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias, más que confirmado lo que les dije hace más de una semana atrás, el Pitbull regresa ante Rolly Romero y esta pelea la va a ganar nuestro perro chulo. Estoy seguro que el Pitbull va a estar renovado y va a traer más fuerza que nunca porque lo van a hacer subir de categoría. Pitbull es un peso ligero y esta pelea sería en peso súper ligero. Rolly Romero espera encontrar a un Pitbull más lento, pero se equivoca. Pitbull tendrá más pegada, y si Barroso, que no es por menospreciar al venezolano, pero si Barroso de 40 años lo medio mata y Rolly cobardemente ahorita le anda sacando la vuelta a Barroso creyendo que el Pitbull es más sencillo, pues está muy equivocado. Y es en esta pelea, mis amigos, donde el Pitbull se va a volver un éxito comercial, porque la va a ganar, estoy seguro. Rolly Romero está muy equivocado en agarrar al Pitbull en vez de a Barroso, creyendo erróneamente que el Pitbull es más fácil, que es más sayo, que es más sencillo que Barroso, y esa ignorancia de Rolly Romero le va a salir muy cara. Esa es mi humilde opinión. La pelea está pactada para este 30 de marzo, casi a 2 meses para el pleito. Será en el T-Mobile Arena de la
Las Vegas se disputarán el título superligero de la WBA, Rolly Romero se encuentra en el lugar número 9 de la clasificación internacional de los pesos superligeros, y de ganar Pitbull, nuestro perro chulo, que así será, primero Dios, estaría en la posición de retar a Devin Haney o a Teófimo López, pero antes quizá deba de enfrentar a Ryan García para tener aún más valor comercial y convertirse en una superestrella, que eso es lo que quiere el Pitbull y se lo merece, lo ha trabajado. Pitbull tiene ambiciones y mucha hambre y eso se respeta. Creo que después de que le gane a Rolly Romero, el Pitbull se va a poder vender en lo que él se merece. Y ustedes, mi querida audiencia, ¿cuál es su opinión? Yo quiero leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y en otras noticias, marzo 16 tenemos el regreso del Camarón Cepeda ante Maxi Huge, que por cierto, si les interesa podemos hacer un video aparte de este pleito analizando por separado a cada boxeador. Lo que sí te puedo decir de Maxi Huge es que es un inglés y que no tiene nada de pegada. Está en el lugar número 15 de la clasificación internacional de los pesos ligeros. El Camarón está en el cuarto lugar y yo no le veo mucho sentido a esta pelea, pero los que mandan en este negocio sí. Así que ellos organizaron una eliminatoria entre 4 peleadores que son William Cepeda, Maxi Huge, Kambosos y Lomachenko. George Kambosos contra Lomachenko se hará este 12 de mayo en Australia y el que pierda, adiós carrera. Así de simple, el que gane se enfrentará al ganador de Camarón Cepeda contra Maxi Huge y de ahí contra Gervonta Davis. ¿Se imaginan? Camarón Cepeda contra Gervonta Davis, pues es una posibilidad y sí tiene todas las probabilidades para hacerlo, porque Camarón es un peleador muy sólido y tiene una pegada brutal. Tentativamente le tiene que pasar por encima a Huge y al que gane de Lomachenko y Kambosos. ¿Qué opinan? Me gustaría hacer un videoprograma especial para analizar este tema a fondo y entre pláticas y acercamientos, pero nada oficial. Por otro lado, tenemos el regreso del Gallo Estrada ante el fenómeno del box Jesse Bam Rodríguez. Ambos equipos han tenido acercamientos y las redes sociales suenan muy fuertes sobre este posible enfrentamiento para este 2024. ¿Y qué? ¿Lo veo probable? Sí, esto sí lo veo muy probable. Hasta ahorita son rumores, pero sí lo veo muy probable. Y si hay pelea o no, eso lo vamos a saber en los siguientes días. Y ya saben que antes de que la noticia salga en los medios oficiales, primero salen las redes sociales. La información la filtran los mismos boxeadores, los promotores, a alguien siempre se le sale algo y resulta que semanas después aparece en los medios oficiales, los cuales son demasiado lentos con las noticias. Todo está en tiempo real, mi querida audiencia. Por cierto, síganme en Twitter, síganme en mi Twitter, estoy muy activo en esa cuenta. En la descripción, en el primer comentario, les voy a dejar la dirección de mi cuenta de Twitter para que estés pendiente de las mejores y últimas noticias del mundo del boxeo en tiempo real. Y si este video te ha gustado, pues regálame un like y compártelo en todas tus redes sociales. Eso nos ayudaría mucho a seguir creciendo y llegar a los 100,000 suscriptores con la ayuda de Dios. Gracias de todo corazón por su tiempo y por compartir nuestro contenido. Richie, mi hermano, te la rifaste en el video de ayer. Es un honor ser tu compañero en Richie Vlog. Por cierto, esperamos que les gusten los diseños de las mascotas de Richie Vlog. Mi hermano Richie los hizo con la ayuda de la inteligencia artificial y aún no tienen nombre. Necesitamos que nos ayuden a ponerles nombre. En lo personal, para este me gusta el nombre del Picudo, pero estaría más perrón que nuestra audiencia nos ayude a bautizar a nuestras mascotas. Espero que este video te haya sido útil y ya estás informado de las noticias más importantes de la semana. Y si este video tiene éxito, llama mucho la atención, recibe muchos likes, seguiremos compartiendo recopilaciones de lo mejor de la semana cada domingo. ¿Qué dicen? Quiero leerlos aquí en la cajita de comentarios. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.